Hola, buenos días. Estamos por aquí en representación del grupo número 4. Lo componen Keren, Davis, Carlos, Daniel y mi persona. Estamos aquí para presentar el proyecto de administración de base de datos 2, la cual vamos a repartirlo en dos componentes. El componente que tiene que ver con el ETL, con el proceso de extracción, transformación y carga a la base de datos, que fue la primera parte del proyecto que fue desarrollado. Y luego en el segundo componente, todas las operaciones que estuvimos viendo, o bueno, algunas de las operaciones que estuvimos viendo en relación a las transacciones, a las concurrencias, a la generación de control de acceso o de seguridad para los usuarios. Entonces, vamos a detenernos un poquito para repartir la pantalla. Permítanme. Acá pues ya nos hemos movido de pantalla, ¿verdad? Acá lo que tenemos es en este momento visible ese componente. Fue desarrollado en Python, ¿verdad? Y pues con este lo que vamos a hacer es esa operación de extracción, transformación y carga. Para ello, pues nosotros vamos a gestionar la conexión, haciendo de forma persistente el almacenamiento de el nombre de la base de datos y, perdón, el nombre del servidor y el nombre de la base de datos a la cual nosotros vamos a hacer esa carga. Por ende, en la base de datos ya debe de existir esa tabla, ¿no? Para el caso, pues vamos a utilizar el ejercicio que hicimos ayer, precisamente el que estuvimos desarrollando ayer todo el reto que tuvimos, y por ende que podamos entonces validar que nos fue bien, ¿verdad? Entonces, por ello he eliminado ya las tablas que teníamos. Ese es el estado inicial que tiene que tener la base de datos, totalmente limpia, sin ninguna tabla ni ninguna relación existente. Bueno, en este caso sí hay una tabla, que es la tabla de log que nosotros hicimos, ¿verdad? Pero no hay ninguna otra tabla ahí que vamos a permitir que sea en la aplicación que nosotros hicimos, la que precisamente mapee a través de la fuente de los datos cuáles son las tablas que existen y cuáles son los nombres de esos campos, y que a partir de ahí nosotros podamos hacer esa migración o esa extracción de los datos, esa validación de los tipos de datos y posteriormente la carga hacia la base de datos destino, ¿verdad? En este caso, pues como ven, no está la tabla de las que deberían de estar por ahí, ¿no? Entonces vamos a ejecutar ahora nuestro proyecto, ¿verdad? Que está separado del otro componente, que es toda la parte de operación de transacciones y todo lo que hicimos con la simulación de concurrencia, gestión de base de datos, gestión de usuarios, control de acceso y los demás componentes que más adelante los vamos a ver. Entonces ahorita vamos a ejecutar este entorno. Como nosotros en un archivo JSON estamos almacenando esas credenciales para no tenerlas que estar guardando, y lo que nos permite es también la portabilidad, de forma que no quede permanente o no quede en el código cuáles son las credenciales que hay que utilizar para formar esa conexión, sino que cada uno de nosotros pudiera hacer ese uso de este módulo. De hecho, se usó en el examen, ¿verdad? Para que pudiéramos con facilidad en cualquier momento utilizarlo. Entonces procedemos a conectarnos. Yo ya había generado una conexión, por ende ya están almacenados mis credenciales, ¿verdad? Entonces, conectado correctamente, y ahora procedemos a seleccionar la fuente de los datos, que en este caso es un archivo de Excel. Ahí ya me sale que es la del examen, ¿verdad? Entonces, sencillamente lo vamos a seleccionar. Él lo va a cargar, y una vez que lo carga, entonces va a mostrarnos una vista previa de cuál es el contenido, de forma que nosotros podamos ahí mismo, a vista, ¿verdad? Validar y sacar algunas características que tiene esta fuente de datos, ¿verdad? Como el tipo de datos que tiene, si hay por ahí valores nulos, si caemos en cuenta que tiene que ser de fecha, entero o texto, ¿verdad? Entonces acá lo podemos ver. De hecho, vemos las dos pestañas, ¿verdad? Detecta cada pestaña que tiene el archivo de Excel, y separa esas pestañas y lee la primera fila
y en esa fila extrae los valores de los campos y los toma como que si fuesen los valores de campo que vamos a utilizar. Y luego, pues nos muestra esa previsualización donde están los datos y así nosotros podamos de alguna manera identificar cuáles son las características del contenido, ¿verdad? Ahora procedemos a crear las tablas, por eso es que tiene que estar vacía la base de datos, ¿verdad? Él va a extraerlo precisamente de esta fuente y luego nosotros vamos a ir eh, tipificando los campos acordes a los tipos que tiene SQL, ¿verdad? En este caso, pues como vemos, ya está la tabla empleados y más arriba, como es la primera viñeta, la tabla de departamento. El ID, pues ya no nos pone como INT, pero podemos cambiarlo, ¿verdad? En este caso, pues las restricciones del examen era que tanto el ID tenía que autogenerarse y auto incrementarse, ¿verdad? Eso, efectivamente, como no está creada el esquema, entonces tenemos que sí incluirlo dentro de la migración y lo tenemos que extraer. Por ende, sí se hace necesario que nosotros validemos que cumple con características como esa, ¿verdad? Que efectivamente satisface lo que ya, ¿verdad? Tenemos que validarlo. En este caso, pues simplemente pues, estamos haciendo la extracción y la carga hacia el destino que hemos fijado, ¿no? En este caso decimal y la fecha, data, son 5 tipos los que tenemos acá, ¿verdad? Igual las tablas que va a generar van a ser acorde a los nombres de las viñetas. Por ende, también tendríamos que hacerlo consistente si acaso esos son los nombres de los cuales nosotros vamos a tener que trasladar la data, ¿no? Entonces tenemos INT, tenemos cadenas de texto, decimal, flotante, data. O sea, que más o menos unos 3 tipos, pero ahí un poquito variados, ¿no? Nombre en este caso varchar, que me acuerdo que así era, de acuerdo, este que era daytime, salario que era decimal, y el puesto, que acá, sí, me parece que era varchar también, y el ID, que era INT. Y entonces simplemente con este generamos el scripting SQL, él va a generar las tablas y sus campos, no así las relaciones. Ojo que eso sí es importante que luego nosotros, tal vez con el comando alter table, que también lo utilizamos en el examen, ¿no? Ahí ya creamos las tablas con sus respectivos campos y entonces ahora basta con que nosotros le digamos que inserte los datos. ¿De acuerdo? Ahí los datos ya fueron insertados y entonces ya nos podemos ir a la base de datos y ahora actualizarla. Y una vez que se actualiza, entonces vamos a ver que ahora sí, ya existen las tablas y efectivamente podemos ver también los contenidos. Y vamos a ver que los contenidos son los que estaban en el Excel, ¿verdad? Entonces ya logramos con ello hacer esta herramienta que nos permite a nosotros eh, trasladar, extraer los datos desde un origen hacia una fuente, ¿verdad? Ok, como veíamos, entonces efectivamente no vamos a tener el diagrama que corresponde. Ello implicaría que nosotros tenemos que crear las relaciones que son requeridas, ¿no? De acuerdo a la analítica de la data que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces ahí podríamos ver cuáles son las relaciones existentes. Así como lo hicimos cuando vimos precisamente eh, el contenido en el Excel, ¿no? Entonces, como ven ahí, están bueno, el primero siempre va a ser el campo llave, pero falta que hagamos ahí las relaciones. Muy bien, bueno, ahora me voy a pasar al otro módulo, que es el módulo eh, a gestión de la base de datos, ¿verdad? Así que debe un momentito para que ya nos traslademos a este otro. Bueno, ya he cerrado el componente que teníamos, ese fue el único cambio, y aparte que cerré también el SQL para que tengamos más recursos y utilizarlos ahorita en la presentación, porque Zoom también consume algo. Cambié de carpeta porque hemos ido desarrollando diferentes componentes
y creo yo que el principal reto que tuvimos fue integrarlos. Desde el primer avance que presentamos relacionado con las operaciones de la base de datos, de gestión de base de datos, ¿verdad? Hasta este último, que fue la simulación de las concurrencias, pues hemos ido desarrollándolo y a veces en esos desarrollos previos no logramos anticiparnos a ciertas funciones que luego se nos han hecho un poquito más cuesta arriba tratar de integrarlas, ¿verdad? En este momento les presento un poco el código que tenemos, ¿verdad? Que eso también era algo que queríamos hacerle un poco más modular y al final, pues, es la participación de todos mis compañeros, Daniel, Carlos, Davis y Keren, y el mío. Y entonces, eso también provocó un cierto, ¿verdad? Inconsistencias que requerían, pues, que fuéramos conciliando en el camino, ¿verdad? Entonces, solo para que lo repasemos un poquito, eh, esto último, ¿verdad? Aunque también lo fuimos viendo durante las clases, esto último que era la simulación de las concurrencias, te anticipo que no logramos la funcionalidad cual la pretendíamos, pero bueno, ya toca presentarla. Eh, sí logramos hacer lo que usted nos indicó, ¿verdad? De colocar un temporizador con el cual nosotros no mantenemos de forma persistente el, el bloqueo sobre uno de los registros. Al final, dentro de la funcionalidad que pretendíamos, era tanto la parte de modificar o el update como el delete, el cual nosotros queríamos ahí, sobre todo, evidenciar la posibilidad del conflicto de la concurrencia, ¿verdad? Eh, entonces, utilizamos también un archivo JSON, al igual que lo usamos en el módulo ETL, para ahí hacer un log universal, ¿verdad? Que nos permitiera a nosotros ir generando los logs de todos los usuarios y que no fueran solamente los de la sesión actual, sino, ¿verdad? Si se salía el administrador o se salían algunos y volvía a entrar, pues ahí tuviéramos todo lo que había hecho y a partir de ahí pudiéramos hacer funciones como el, el redo, el undo, ¿verdad? El checkpoint, ¿verdad? Elementos como eso. Entonces, solo para que verifiquemos, acá están los registros de todas las pruebas que hemos estado haciendo. Ahí utilizamos una estructura donde establecemos el marcado horario, ¿verdad? El usuario que hizo tal acción, ¿verdad? Tanto y como también se integra el control de acceso, también vemos lo del login, el failure en login y el successful login, también lo hacemos ese marcado en el log y vamos viendo todos esos elementos que acontecen ahí. Ahí solo para que vaya viendo que efectivamente logramos hacer digamos que la simulación del bloqueo de registros y la liberación una vez que el registro es dado de alta, ¿de acuerdo? Y entonces así ya está disponible para otro usuario, efectivamente, ¿verdad? Entonces ahí varias pruebas. Este es el archivo JSON en el cual nosotros tenemos ahí el registro universal de todos los logs. Entonces vamos a comenzar primero con algunas funcionalidades que ya habíamos visto en clases, ¿verdad? Solo para que vayamos repasando un poco todas las operaciones que fuimos integrando. Entonces, lo primero, esto ya tiene que ver con el penúltimo avance, que este sí no lo logramos presentar en vivo, era relacionado con el control de acceso o con la gestión de granular digamos, de privilegios que nosotros vamos a dar a distintos usuarios. Para que ninguno de nosotros nos quedáramos por fuera, ¿verdad? Ya este archivo JSON tiene predeterminado un usuario admin, un usuario, un superusuario, justo como también acontece con la base de datos, ¿no? Que ya sí trae un superusuario, que es el gestor de la base de datos y quien tiene, digamos que la obligación de poder hacer este control de acceso más granular. Entonces, está predeterminado, es usuario admin, ¿verdad? Hay una contraseña ahí que no lo voy a decir para que no quede registrado, pero en el código nosotros podemos ver cuáles, ¿no? Aquí ingresamos, aquí nos da la bienvenida y ya nos abre la pantalla con la cual nosotros vamos a ir viendo poco a poco. Pero
vamos a navegar un poquito por el código también, que es importante. Tenemos los usuarios que los controlamos, ¿verdad? De una manera independiente a otra base de datos que simulamos a través de un diccionario, al cual le llamamos usuarios, ¿verdad? Ese fue, digamos que cuando hicimos toda la simulación de el CRUD para la base de datos sin usuarios, que fue lo primero que hicimos, y vimos lo del commit y lo del checkpoint, y el redo y el undo, pues ahí no teníamos usuarios, ¿verdad? Entonces, ahí dejamos de forma fija una tabla que simula los registros que vamos a estar ingresando sobre la misma. Esta la mantuvimos, aunque la idea nuestra en algún punto fue que también pudiéramos de forma dinámica seleccionar la tabla en la cual íbamos a hacer ese CRUD, ¿verdad? Al final, pues, como nos pusimos a trabajar en otros elementos, lo dejamos de forma persistente. Son estos parámetros que están acá. En estos, nosotros tenemos, digamos que la estructura de la tabla, que tiene un ID, tiene un nombre, tiene una edad, con unas tipificaciones normales de y en este texto y número, ¿verdad? Y luego tenemos acá estas dos listas que también nosotros vamos a utilizar para hacer el registro de los eventos y el registro de las transacciones, que son dos campos que manejamos de forma diferente, ¿verdad? Luego, pues, poco a poco fuimos integrando más elementos, ¿verdad? Por ejemplo, el Active Transaction tiene que ver con que nosotros activemos, ¿verdad? Demos de alta o iniciemos una transaccionalidad y que entonces empecemos a registrar, ¿verdad? Tanto en la lista de redo, la de undo, ¿verdad? Y que valide hasta el último checkpoint en el que se tiene registro, nosotros podamos volver hacia adelante o retornar a lo que ya hayamos hecho, si acaso se simulaba una falla por ahí, ¿verdad? Por eso tenemos también este punto, este checkpoint, que es donde le damos de alta todo lo que tengamos ya registrado, vamos a derivarlo hacia ahí. En el redo, igual, todo lo que a partir del checkpoint hacia adelante, pues estemos generando, ¿verdad? Entonces va a ir hacia el redo. Este current user después se integró cuando nosotros ya hicimos la gestión del control de acceso, ¿verdad? Entonces ahí ese current user es el usuario que está conectado en este momento y con el cual después nosotros hicimos también lo de los permisos, ¿verdad? Generamos un vector con el cual nosotros estamos eh, mapeando el CRUD que nosotros vamos a darle a un determinado usuario. Se puede crear, entonces el estado de ese vector binario va a ser 1 y 0, pues cuando no le damos permiso. Y eso vamos a activar o desactivar las funcionalidades que dependan de ese CRUD, ¿no? Por eso es este otro vector que es permisos. Y finalmente, el log file, que es el archivo persistente del log universal, ¿verdad? Luego, pues las funcionalidades que fuimos utilizando dentro de las distintas vistas, tenemos un total como de 5 o 6 vistas, con las cuales nosotros vamos a gestionar todos los procesos, ¿verdad? La primera parte tenemos lo que fue el primer avance, que era simplemente hacer lo del insert, delete y demás funciones, agregar usuarios, pero agregar, digamos, a la tabla de empleados, que vendría siendo como la tabla de empleados que nosotros nos habíamos propuesto, ¿verdad? Hacemos la lectura, para los efectos prácticos, lo que es el CRUD, incluso el select from, donde filtramos por el usuario de la lista desplegable que nosotros tengamos, que vamos a interactuar con él. Ahí la vamos a ver, ¿verdad? Que también tuvo que modificarse, ahora que también vamos a hacer la concurrencia. Entonces, esta se modificó como originalmente la teníamos, no dependía de ninguna sesión, sino que sencillamente hay un objeto que era una lista, un text box, ¿verdad? Donde vamos listando y si nosotros interactuamos con un clic, entonces él seleccionaba ese elemento y volvía a rellenar los campos de ID, los campos de nombre y los campos de edad de la tabla, ¿no? Y con ese entonces nosotros ya podíamos interactuar modificando esos campos y dándole clic a modificar para hacer el registro de la modificación del elemento. Aquí lo tuvimos que modificar porque ahora vamos a registrarlo
en dos sesiones diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos una sesión donde vamos a tener un usuario que tiene su propio CRUD y otra sesión donde tiene otro usuario tiene su propio CRUD y entre ellos interactúan de forma que generen su listado de transacciones, ¿verdad? Pero unificamos los logs porque primero los habíamos separado y entendimos que no, que los logs deberían de ser una misma cosa, puesto que estamos hablando de la misma base de datos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos registrando y luego aquí filtramos quién de los dos es y luego en la vista de concurrencia tenemos objetos que son individualizados por la sesión que está interactuando, ¿verdad? Y así vamos a interactuar con componentes diferentes, ¿verdad? Acá está lo que estábamos hablando. Esta función es la función temporizada, donde nosotros vamos a bloquear un elemento, ¿verdad? Como en este select, select era de los que nosotros identificamos que teníamos que cambiar el estado tuvimos que ampliar la base de datos, que en este caso de empleados, ¿verdad? Que le vamos a usar, tuvimos que agregarle un componente más, que era el componente binario lock, ¿verdad? Si se selecciona o si en este momento está en uso, ¿verdad? Es decir, fue seleccionada y la están modificando, entonces se bloqueara, ¿verdad? Y entonces no permitiera que ningún otro usuario pudiera entonces acceder a él, ¿verdad? Entonces aquí está precisamente que si ese usuario está bloqueado, pues no permita que sea seleccionado, ¿verdad? Sino que efectivamente, pues no hace nada o no permite que se ejecute ninguna acción. Y finalmente, pues ya una vez que terminamos el proceso, una vez que vamos de salida, pues volvemos el estado de ese usuario a cero, ¿verdad? Para que quede disponible para próximas consultas. Entonces aquí es donde vamos actualizando los componentes, ¿verdad? Del ID, nombre y edad, dependiendo de la sesión, ¿verdad? Dependiendo del elemento que está interactuando en la concurrencia de la simulación, ¿verdad? Entonces, ya este elemento no lo pudimos modificar, el de modify, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? No pudimos seguir avanzando. Ahí también tendríamos que haber separado por sesión, ¿verdad? Lo que ya teníamos, haberlo hecho por sesión para poder entonces independizar ese actuar y ver el conflicto que se daba cuando uno quería actuar entre otros. Acá pues está usándose con un solo usuario, ¿verdad? Entonces no se ve el efecto realmente más que en el log que aparece que efectivamente está lock, cambió lock, o después de que se termina de modificar, pues ya se libera el registro, ¿no? Muy bien. Entonces, acá está. Entonces, ya una vez que termina de actualizarse, entonces se libera el registro y listo. Lo mismo con delete. Ya no nos dio chance de actualizarlo para que el delete fuera por usuario, ¿verdad? Luego, pues están cada una de las vistas, ¿verdad? Que estuvimos utilizando. Ahí ya está integrado tanto de transacciones de un solo usuario, eh, la gestión de usuarios, es decir, el control de acceso o de seguridad, ¿verdad? Que está mucho más abajo. Aquí es donde está el vector de permisos, donde nosotros vamos a controlar el, el botón, ¿verdad? Para habilitarlo o deshabilitarlo de acuerdo a si él se le permite. Fue la forma como pudimos nosotros regular ese comportamiento y acceder a que efectivamente el control de acceso tenga esa granularidad de poder limitar qué es lo que hace el usuario en un determinado contexto, ¿no? Entonces, la de agregar usuarios por sesión, si logramos actualizarla, ¿verdad? Ese sí depende por sesión. Entonces, ahí sí lo vamos a poder mostrar, ¿verdad? Lo intentamos, pero todavía no es funcional al 100%, ¿verdad? Aquí está la pantalla de la vista simulada de la concurrencia, ¿verdad? Y más abajo acá, toda la parte de la gestión de tablas y gestión de usuarios, que también fue un momento en el cual nosotros también quisimos hacerlo de forma más dinámica, que en vez de que solo fuera una tabla fija, nosotros pudiéramos seleccionar sobre qué tabla y qué campos se desplegaran, entonces si pudiéramos nosotros hacer la lectura, hacer el select, hacer el update, hacer el insert, ¿verdad? Pero nos quedó hasta ahí, ¿verdad? No pudimos al final totalmente integrarlo. Y acá, en esta parte, acá ya están el manejo de los usuarios, ¿verdad?
el control de acceso, donde nosotros vamos a ir elaborando qué usuarios hay y qué permisos les vamos a dar a cada uno de ellos para que entonces puedan interactuar. Entonces vamos a probar ahora todos estos elementos, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos ejecutado. Y entonces, como estamos como administrador, entonces tenemos todos los accesos. Tenemos todos los accesos, todas las tablas. Si cerramos sesión, ¿verdad? Yo porque ya me sé qué usuario hay, ¿verdad? Entonces, yo ya sé cuál puedo utilizar, ¿verdad? Ya vamos a generar uno para que también veamos ahí la diferencia. Ahí está, bienvenido Antonio. Y como ven, ahora hay menos opciones porque yo no soy administrador, ¿verdad? Entonces los usuarios, dependiendo del CRUD que tengan, bueno, primero, si no son administradores, no van a tener acceso a algunas pantallas que nosotros definimos como única y exclusivamente para el administrador, como por ejemplo la gestión de usuarios. Aquí no está la gestión de usuarios. La gestión de la base de datos, ¿verdad? Que es el checkpoint, todo eso no tiene acceso. Igual los botones acá quedan limitados, ¿de acuerdo? Entonces, para poder ver todas las funcionalidades, vamos a entrar con el usuario admin. Ahí va a generar un login feo, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver de hecho, ya lo vamos a ver. Ahorita mismo, acá vamos a ver en Transactions, vamos a ver hasta el final. Acá está, ¿sí? El login feo, del último login. De hecho, también el login correcto, login success, también lo registramos, ¿verdad? Entonces ahí está, ya está visible, que también ya lo vamos a ver cuando es visible. Entonces acá vamos a colocar realmente la contraseña, ¿verdad? Eh, ahora sí, ahí está, ¿verdad? Y ya tenemos todos los botones que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir primero a la gestión de usuarios, ¿verdad? Que es donde ahí ya tenemos una lista desplegable, donde están todos los usuarios, como es un JSON persistente, ¿verdad? Entonces ya el usuario que queda registrado. Podemos modificarlo simplemente con seleccionarlo. Podemos también escribirlo nuevamente, ¿no? El usuario, la contraseña, y le damos el CRUD que queremos, ¿no? Vamos a modificar eso eh, y ya lo actualizamos. Ya queda actualizado, ya cambió el CRUD, de hecho, o podemos agregar uno nuevo. Vamos a agregar uno nuevo acá y le vamos a dar los permisos correspondientes, ¿no? Agregamos el usuario y ya está. Ahí ya están viendo las contraseñas también. Bien, no pudimos cifrarlas, pero bueno, esto queda nada más para este momento, ¿no? Entonces ahí ya tenemos algunos usuarios. Vamos a dejar nuevamente el usuario con menos privilegios, nada más con insertar, para que veamos la diferencia, para que veamos la diferencia. Vean, este usuario solo tiene permisos de inserción, todo lo demás no tiene. Vamos a poner otro más acá que también lo modifiquemos. Solamente tenga insertar y leer, ¿verdad? Ahí está, perfecto, insertar y leer. Ahí están dos usuarios con diferentes permisos. Entonces vamos a regresar y entonces primero vamos a cerrar sesión y vamos a entrar ya con uno de esos usuarios. Y cuando vamos a gestión de transacciones, solo tiene permiso de inserción, ¿verdad? No tiene los demás botones, ¿verdad? Aquí está el usuario que está conectado. Podemos cerrar sesión y vamos a abrir otro usuario y ella tiene dos permisos, que era la de inserción y lectura. Y vamos a probar acá ya tiene todos los permisos, ¿verdad? Entonces acá nosotros podríamos generar un usuario. Si lo que intentamos ingresar nos va a decir que tenemos primero que iniciar la transacción. Entonces iniciamos la transacción. Una vez que iniciamos la transacción, ya comienza
a generarse tanto las transacciones actuales como el log de eventos, que es el que va a ver el administrador al final, ¿verdad? Y acá nosotros ya podemos interactuar con él. ¿Sí? Lo seleccionamos, ya nos aparece que Mario seleccionó este elemento y nosotros lo podríamos modificar, ¿no? Podríamos modificar acá. Por ejemplo, vamos a modificar el ID, ¿de acuerdo? Ah, sí, vamos a modificar el ID. Nos va a decir que no se puede, porque este es un campo llave, posiblemente. Entonces, no podemos cambiar el ID, ¿de acuerdo? Entonces lo seleccionamos y vamos a cambiar otro elemento. ¿Ya? Por ejemplo, le vamos a poner Igor otra vez, ¿de acuerdo? Entonces lo modificamos y nos dice, no se ha realizado ningún cambio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seleccionarlo bien. Bueno, ahí lo seleccionamos dos veces, hacemos clic dos veces en él, le ponemos acá, efectivamente vamos a modificarlo, y ya lo modificamos. Actualizamos, antes era Ivo, aquí no se ve mucho, pero ahora es Antón, ¿de acuerdo? Y tal, podemos modificar la edad igualmente, ¿no? Igual podemos acá borrar. Lo borramos y vieron que ahí aparecía lock. Primero como estado bloqueado y ahora como en estado habilitado, lock cero. ¿De acuerdo? Ahí para que fuéramos viendo. Cuando se inserta con valor cero, ¿verdad? Y si se selecciona, se bloquea. Aquí, al seleccionarlo, se bloquea el registro. Y si le damos clic en modificar, una vez que lo modificamos, se libera el registro. ¿De acuerdo? Solo para que vayamos viendo. Entonces acá casi que no lo podemos observar del todo, pero vamos a irnos a otro usuario, ¿verdad? Vamos a irnos al usuario, eh, este usuario que podía listar también, ¿de acuerdo? Acá podía listar, iniciamos transacciones y listamos y como no dejamos nada, entonces ya lo listamos, pero no hay nada listado porque lo último que hicimos fue borrarlo. Y acá entonces vamos a colocar acá un registro. Insertamos. Ahí está, log 0. Ah, bueno, cuando lo seleccionamos, lástima que no logra ver, pero es el log 1, ¿verdad? Mientras está seleccionado. Y acá, mientras está seleccionado, es decir, mientras está aquí, como no podemos modificar, no podemos hacer más nada, ¿no? Entonces vamos a volver al inicio. Y ahora sí, vamos a entrar como admin para que pues tengamos todas las opciones y luego veamos otros elementos. Vamos a ir ahora a otra de los elementos que teníamos, que era la gestión de tablas. Ah, pues la gestión de tablas era para que nosotros aquí fuéramos agregando el nombre de la tabla, por ejemplo, empleados, agregáramos columnas, la columna ID, nombre, igual. No, perdón. Fecha, contrato. Y la guardamos y aquí ya nos aparece. Y si generamos registros desde ahí, podemos generarlos también, pero la idea era que nos fuéramos a la gestión de transacciones. Esta parte no la logramos integrar con la otra planta, eh, con la, con la otra parte, ¿verdad? Que era lo que pretendíamos que fuera de forma dinámica, ¿verdad? Fuera de forma dinámica. Pero vamos a ver hasta dónde lo llevamos, ¿verdad? Para que lo pueda apreciar. Y acá ya vemos, ¿sí? Ambos elementos, ¿no? Igual podríamos ingresar registros, ¿verdad? Vamos a ver las tablas. Y acá ya podemos ingresar algunos registros. Vamos a poner aquí fecha de contrato. Se me olvida cuál era, cómo estaba el registro. Vamos a ponerlo mejor en la departamento que me quedó más sencillo. A ver, porque no sé, no me acuerdo si eran guiones o pleca.
ahí fue como lo generamos. Ya vamos a ver. Mi nombre, listo. Y entonces, ya podemos ver una tabla que el departamento ya tiene un registro. ¿De acuerdo? Esta fue la idea que teníamos cuando íbamos a hacer la generación de las tablas para integrarlo también con el ETL, ¿verdad? Y con la gestión de transacciones. Pero al final no pudimos integrar. Entonces vamos a revisar. Ahora nos vamos a ir, ya vimos gestión de usuarios, ya vimos gestión de transacciones. Vamos a irnos ahora a como admin. Sí, que estaba como admin, pero vamos a ir a revisar los que están como admin. Y nos vamos a ir a gestión de base de datos. Ahí está el log universal. Aquí lo estamos viendo. Bueno, como yo tengo registros desde mucho más atrás, acá está todo el log universal de todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Entonces, efectivamente, como la base de datos no es persistente, sino que está en memoria, si yo le doy leer, perdón, si yo le doy leer, pues no hay nada, ¿no? Porque no me acuerdo si dejamos algo. Ah, sí, dejamos ahí el ID, el último que sigue, ¿no? Ahí está, ahí lo podemos leer. El administrador también puede hacer algunos acciones de insertar, leer, etcétera, ¿no? Acá podemos hacer un checkpoint, ¿verdad? Y en todo caso, pues podemos registrar más elementos, ¿verdad? Y cualquier otro usuario también, ¿verdad? Eh, y podemos darle undo, ¿de acuerdo? Y volvemos al punto que ya habíamos registrado. Como no hay transacciones por rehacer, ¿verdad? Entonces, claro, si lo hubiéramos registrado, ya la reharía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para que veamos esta parte de la gestión de la base de datos. Y finalmente nos vamos a la de simulación de concurrencia. Esta fue la idea que manejamos, de poder tener acá una lista desplegable por todos los usuarios que tenemos, ¿verdad? Aquí vamos a poner a Igor, que tiene, ahí se loguea y como ve, ya no tiene, no tiene, solo déjenme ver algo que parece que se apagó por aquí. Un momento. Ya no tiene exactamente con los privilegios que estaba previsto, ¿no? Y entonces acá también, si registramos otro usuario, tiene exactamente los privilegios que ya habíamos establecido. Aquí nos podemos desloguear, o bueno, simular que se desloguea y loguear a otro usuario que tiene, y ya cambiaron los privilegios que tenía. Iniciamos transacción y como si teníamos un registro, ya lo podemos ver, ¿verdad? Igual él, como tiene privilegios, tal, lo puede ver y nosotros acá estamos viendo el log de eventos de las dos sesiones, ¿no? Tal lo visualizó, tal, aquí podríamos registrar otro. Bueno, mm, lo insertamos, ahí está el insert, lo leemos de acá, como no está bloqueado, sí se puede leer, ¿verdad? Ahí está. Y aquí podríamos tratar de crear otro, el mismo, otro registro, pero con el mismo ID. Nos dice que no, porque el ID existe. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos que registrarlo correctamente. Acá lo podemos seleccionar, allá nos dice que lo seleccionamos, pero hasta ahí podemos llegar, ya no podemos modificar. Y de hecho, aquí se nos entra un poco el conflicto de que, aunque lo seleccionó Mario, eh, la sesión uno ahí ya le quita, no pudimos controlar que hayan dos clics, bueno, que haya clic acá o clic acá, para que simulemos que está habiendo una simultaneidad de clic, es decir, que cuando yo hago clic acá sea persistente y no se quite ese clic o esa selección cuando yo hago clic sobre este otro. ¿De acuerdo? Y entonces ahí se puede ver que concurren los dos y tal. Sí, hicimos
la modificación del registro para que haya un log y hay un tiempo en el cual se puede registrar, pero hasta ahí pudimos llegar. De hecho, eh, no, tampoco el modificar y el borrar no lo logramos alcanzar. Entonces, hasta aquí llegamos, Inge. Este fue nuestro proyecto, ¿verdad? Vamos a pasar y subir no solamente el link del video, sino todo el código, que fue el que utilizamos de ambos módulos, porque ETL lo tenemos separado del código de gestión de todo esto que estamos viendo por acá. ¿De acuerdo? Bueno, sin más, esto fue nuestra presentación, el grupo número 4, donde, eh, déjenme compartir acá, somos los integrantes, Keren, Davis, Carlos, Daniel y mi persona. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.